muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, amados amigos, aquellos que nos sintonizan por primera vez, qué bendición poder llegar hasta sus hogares, es para mí un gozo, un privilegio poder llegar hasta sus hogares, es una gran bendición. Vamos a esperar que los hermanos se conecten, así podamos empezar en esta noche una pequeña enseñanza o gran enseñanza de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es grande y por eso las enseñanzas de la palabra de Dios son grandes, y espero en el Señor de que en esta noche Dios pueda bendecir tu vida de una manera especial. Te saluda el pastor Cristian Ortega del Ministerio Centro Cristiano Berseba. Si no le has dado like a esta página, pues espero en el Señor de que tú le puedas dar like y así nosotros poder ser de bendición a tu vida, y esperamos ser de bendición a tu vida. Estamos creyendo de que Dios hará cosas grandes en estos tiempos y nos va a ayudar para poder salir de todos los procesos los cuales estamos pasando. Bien, este es un tiempo difícil, un tiempo que lamentablemente escuchamos muchas pérdidas, muchas malas noticias, pero sé que Dios tiene buenas noticias para aquellos que le temen, para aquellos que le aman, para aquellos que están depositando su confianza en Él, para aquellos que se están entregando completamente a Él. Dios tiene todo bajo control. Yo quiero hablarte acerca de lo que nosotros necesitamos en este tiempo difícil. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? O muchas cosas quizás necesitamos, pero hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón es hablarte acerca de la fe. Es hablarte acerca de que tienes que ser un hombre de fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Que a Dios le agrada que nosotros tengamos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que espero en el Señor de que en esta noche puedas aprender con nosotros. También quiero decirte, amado hermano, que vas a tomar la Santa Cena el día domingo. Si te invitamos a que tomes la Santa Cena con nosotros el día domingo a las 11 de la mañana. Vamos a estar dando un servicio, dando gracias a Dios por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Espero en el Señor de que usted sea parte de esta bendición y podamos todos ser bendecidos de una manera especial. También quiero decirles que el mensaje está llegando a lugares los cuales no esperábamos nosotros que llegaran, no porque no tuviéramos fe, sino que Dios siempre nos sorprende, nos da más de lo que nosotros esperamos. El mensaje está llegando, mucha gente sé que está siendo tocada por testimonio, que está siendo tocada por Dios. Hay personas que están viniendo a los pies de Cristo. Hay otros que lamentablemente más se molestan, más se enojan. Lo único que podemos hacer nosotros es decir lo que dijo Jesucristo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay personas que se molestan, bien lo he venido diciendo yo estos días. El mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios está escrita, no hay que añadirle más. La palabra de Dios está ahí. Y hay gente que está viniendo a los pies de Cristo. Otros lamentablemente cada día quieren alejarse más. Quieren decir que nosotros somos falsos, que la iglesia no existe, que Dios no existe, o que existe un Dios pero no es ese Dios el cual quiere que vivamos con principios y con una moral de acuerdo a su voluntad. Y se molestan lamentablemente. Pero Jesucristo, aún perdiendo la vida, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así hay muchas personas, no saben lo que están haciendo. Lamentablemente muchos rechazan el mensaje de salvación, pero otros lo están recibiendo. Y esa es la mayor la felicidad y el gozo que debemos de tener, que otros están recibiendo el mensaje. Y Jesús dijo que nosotros tendríamos aflicciones, que nosotros teníamos contrariedad con la proclamación del Evangelio. Y una de las cosas que nos da seguridad de que el mensaje está llegando es que el mensaje, cuando hace el efecto, cuando toca la vida,
el mensaje de la palabra de Dios produce un arrepentimiento, o lamentablemente hay algunas personas que se enduran su corazón, empiezan a echar la culpa a muchas personas más y no vienen a los pies de Cristo. Es lamentable, pero eso es lo que estamos viviendo. Pero hoy quiero hablarle a personas que tal vez, estoy convencido que se van a identificar con esto que quiero hablar en esta noche. Hoy quiero hablar acerca de la fe. Hoy es un día de discipulado en la iglesia, hoy es un día en el cual hablamos acerca del discipulado y creemos que grandes líderes se están levantando en nuestra congregación. Pero hay algo muy importante que debemos de aprender, que la fe nuestra crece en los momentos difíciles. En los momentos, en los procesos más difíciles de nuestra vida, es cuando más nos damos cuenta del tamaño de la fe que nosotros tenemos. Yo quiero hablarte algo hoy en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Cuando tengas oportunidad de buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando tengas oportunidad de buscar, espero que puedas encontrar estos pasajes, subrayarlo, escribirlo ahora y de esa manera poderlo leer después. O si tienes una Biblia en este momento, y los hermanos de la iglesia que son parte del discipulado tienen una Biblia con ustedes, pueden buscar Lucas capítulo 22 versículo 31. Lucas capítulo 22 versículo 31. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo aquí importante, porque sí nos mantenemos y sostenemos de que la palabra de Dios se está cumpliendo, y lo mejor que nosotros podemos hacer es hablar la palabra de Dios, porque la palabra habla por sí sola y los tiempos se están cumpliendo. Ahora, dice la Biblia, cuando pases por las aguas, o sea, vas a pasar por el momento difícil. Ahora, la iglesia, cuando pasa por los momentos difíciles, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para vencer? El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 dice algo. Yo espero de que usted preste atención y así de esta manera pueda Dios hablar a su vida de una manera especial. Mire lo que dice la Biblia. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Mire lo que le dice Jesús: pero yo he rogado. Ya yo he orado por ti, le dice Jesús a Pedro. Ya yo he orado por ti, que tu fe no falte. Ya yo he orado por ti, que tu fe no falte. O sea, Jesús sabía el plan de Satanás en contra de este líder llamado Pedro, de este hombre que iba a ser usado sobrenaturalmente por Dios. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que Satanás estaba en medio de esta situación y quería destruirlo, matarlo, robar, mantenerlo en miedo, en depresión, en la circunstancia difícil que estaban pasando. Y Jesús le habla en cierta ocasión, en estos mismos pasajes, en los 4 evangelios está el mismo pasaje, dándonos un poquito más de luz, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Juan. Pero me llama la atención que Jesús les dice que Él va a ser herido. Herirá el pastor, habla el versículo, habla la palabra de Dios y Él dice: herirá el pastor y las ovejas serán dispersas. Pasaremos por un proceso, le dice. Y Pedro es uno de los que dice: Jesús, yo iré contigo hasta la muerte, yo iré contigo hasta el final. Y dice la Biblia que también los discípulos decían esto. Pero Pedro como que era el que más sobresalía. Pedro era el que más decía: yo estaré siempre contigo, yo estaré siempre contigo. Mi fe no va a cambiar, mi pasión no va a cambiar. Pero la palabra del Señor nos enseña que Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús se lo dijo: Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y me llama la atención porque la palabra del Señor dice, Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo ya sé lo que va a pasar. Yo ya sé quién está detrás de todo esto. Yo sé que te quieren zarandear, han pedido zarandearte, han pedido, y no solamente zarandearte, sino que terminar con la vida de Pedro, terminar con él. Pero Jesús le dice: yo ya he orado por ti. Ahora, aquí hay algo poderoso, porque Dios sabe
Dios ya sabe lo que está pasando. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe dónde empezó, cómo empezó. Dios nos conoce, dice la palabra del Señor, desde antes de la fundación del mundo. Dios te conoce, Dios nos conoce. Y sabe por lo que vamos a pasar. Sabe por lo que vamos a vivir. Sabe qué cosas van a venir a nuestra vida. Por eso es que cuando Jesús vence en la tierra de una manera legal, no vence como Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Pero vence en la tierra cumpliendo con la ley, con la palabra de Dios, cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque Él venció con la ayuda del Espíritu de Dios. Él venció con la ayuda del Espíritu de Dios de una manera humana, creyendo y confiando que podía llegar hasta el final de su propósito. Él venció creyendo. Y Dios sabe por las cosas que vamos a pasar. Y sabe por las cosas que estamos pasando en este momento. Hoy es un tiempo muy difícil, un tiempo muy lamentable también, un tiempo en el cual hay mucha preocupación y muchas de las preguntas que la gente se hace es ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo vamos a salir de esto? Bueno, número uno, si todavía no te has entregado a Jesucristo, ¿qué estás esperando? Entrégale tu corazón, entrégale tu vida, entrégale tu familia, entrégale todo lo que tienes. Él te puede salvar y Él te puede rescatar. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, esto significa entregar toda nuestra voluntad. Pero también Dios quiere que nosotros confiemos en Él plenamente. Me llama la atención y oiga bien lo que le quiero decir en esta preciosa hora. 3 cosas importantes. Número 1, ya Jesús sabía, porque le dice a Pedro, Pedro, te han pedido tu cabeza, quieren zarandearte, te van a zarandear, en otras palabras. Esto es inevitable. Lo que va a pasar es inevitable. Cuando Dios ha predestinado que vamos a vivir algo, es inevitable. Es inevitable. Por eso es que yo siempre digo y aconsejo a los hermanos, no estemos pensando solamente en las cosas trágicas. No pensemos en las cosas trágicas. Lo que vaya a venir o lo que Dios permita es porque Dios lo permitió. Y nos vamos a preocupar en ese momento que llega. Pero mientras tanto, no debemos de estarnos preocupando por las cosas del día de mañana. Como dice el salmista, voy a encomendar al Señor mi vida. En los tiempos, en las manos de Dios están mis tiempos, está mi futuro, está mi familia. Ahora, 3 cosas importantes. Número 1, Jesús ya sabía, por eso le dice a Pedro, Pedro, yo ya sé, esto que estás viviendo yo lo sé. Jesús ya lo sabe, Jesús sabe por lo que estamos pasando. Ahora, ¿por qué oramos? Oramos porque la oración le da el acceso legal a Dios de que obre de una manera especial en nuestras vidas. Es dar la legalidad de decirle, Dios mío, te abro la puerta de mi vida. Cuando oramos hacemos eso, le decimos a Dios, Dios, te abro la puerta de mi vida. Legalmente tienes el permiso para que me sanes, para que me ayudes, para que me bendigas. Eso hace la oración. Porque muchas personas dirán, bueno, si Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿por qué entonces no me permite pasar por ahí? Bueno, hay ciertas preguntas y podemos dar ciertas respuestas que podrían ayudarte. Pero no siempre los pastores, la iglesia, cada uno de nosotros va a tener todas las respuestas para las cosas que nos pasan. No siempre. Pero Dios, algo que sí podemos decir, es que Dios sabe lo que está haciendo. La Biblia dice, Dios no pone carga que nosotros no podamos llevar. La Biblia dice que no se cae ninguna hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. O sea, lo que está pasando ya Dios lo sabe. Dios sabe lo que estamos viviendo. No podemos decir, bueno, voy a dejar de orar porque Dios sabe lo que necesito y Dios sabe lo que está pasando. No, más bien yo debo entonces unirme en oración y decirle a Dios, Dios, ten misericordia y obra para que la legalidad, para que nosotros le damos a Dios la adoración de nuestra propia voluntad. Y eso abre la puerta legal para que Dios bendiga tu casa y bendiga tu familia.
Otros dicen, no, no debo de orar porque si Dios lo sabe, ¿por qué tengo que orar? Pero no es de esa manera. Debo de orar, debo de pedirle a Dios, debo de acercarme a Dios para que Dios obre mi vida. Entonces, número uno, Dios sabe lo que está pasando a tu alrededor. Dios lo sabe. Dios sabe las intenciones de tu corazón. Dios sabe lo que puedas estar sufriendo. Dios sabe tus inquietudes, pero para que ese corazón se sane, déjame decir algo, ¿sabe? Quiero aclarar algo aquí, porque es importante. Porque una de las maneras que Dios sana tu corazón es cuando tú dejas que tu corazón hable en oración. Mucha gente se queda callado con lo que su corazón guarda, con lo que su corazón quiere decir, con lo que su corazón está herido, está triste. Por eso es importante la oración. Porque cuando tú oras, tú hablas lo que está dentro de tu corazón. Tú hablas con Dios lo que está dentro de tu corazón. Y tú le dices a Dios, Dios, me siento así. Me siento de esta manera. Dios, entiendo de que tú tienes el control, pero me siento de esta manera. Y ese es darle permiso legal a Dios para que Dios tome tu corazón y le pueda dar fuerza, lo pueda sanar, lo pueda bendecir. Número uno, Jesús sabía lo que le iba a pasar a Pedro. Dios sabe lo que nos va a pasar a nosotros. Por eso es importante ser guiado por el Espíritu de Dios. Dios sabe lo que va a venir, lo que nos está pasando. Y le dice, la segunda cosa, esto es poderoso, porque esto va en aumento. Yo espero de que usted preste mucha atención, porque esto es importante. 3 cosas importantes. Y yo quiero que usted pueda captar lo que Dios le enseña a Pedro. Y Pedro pasa por ese proceso. Y Pedro cae de la manera que Dios dice que va a caer. Pero Pedro no se queda ahí en el piso. Pedro se levanta. Dice la palabra del Señor pero yo he rogado, le dice en el verso 32, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú, una vez vuelto, tú una vez pasaste por ese proceso y lo entendiste, tú vuelvas y confirmes, fortalezcas a tus hermanos, los levantes, los ayudes. Ahora, la segunda cosa es que Jesús le dice, yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. No hay casualidades. Dios ha metido su mano en tu vida, ha metido su mano en tu familia. Mucha gente piensa de que Dios lo hace o lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Tiene que obrar en mi vida, tiene que bendecir mi vida porque lo tiene que hacer. Porque Él es Dios y tal vez yo soy su favorito, o lo tiene que hacer porque Él es Dios. No es de esa manera. Nosotros debemos de tener en nuestro corazón el saber que Dios lo hace y obra en nuestras vidas por su misericordia. No merecíamos nada, no merecemos nada. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, siendo santo, siendo perfecto. Dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él lo hace. Ahora, Él ora por ti. Él ha rogado por ti. O sea, cuando tú estás en los planes y en los propósitos de Dios, ya Dios te guardó. Gloria sea el nombre de Dios. Oye bien, amada iglesia, amados hermanos que están en esta noche en sintonía. Ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. Ahora, el tercer punto que voy a tocar es el punto que te va a hacer a ti entender y creer lo que yo estoy diciendo en esta noche. Pero número 2, Dios ora por nosotros. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La Biblia dice que en el tabernáculo había un incensario, había un lugar donde se presentaban todas las peticiones, donde se hacía aquella ceremonia para rogar por los pecados de aquel pueblo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Esto es parte de la oración. Resucitó por nosotros. Está a la diestra del Padre por la humanidad, por nosotros. Jesucristo muere en la cruz del Calvario
Él sabe lo que va a pasar. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo será el fin de todos los tiempos? Y Él dice, esto solo a mi Padre le toca. La obra del Padre es seguir terminando con las etapas de los tiempos hasta el Apocalipsis, hasta llegar al final de todas las cosas. Lo que Dios, el Padre, ha hablado, lo que Dios ha determinado para la humanidad, nadie lo puede detener. Pero en medio de todo esto que se acontece, el Hijo de Dios viene a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que esta humanidad pecadora, esta humanidad que se ha alejado de Dios, que hemos pecado. Imagínense que hoy se celebra hasta el día del pecado, se celebra el pecar. Dios mío santo, ayúdanos. Miren lo que se celebra hoy en día. Y Dios vino a morir en la cruz para que los que estamos aquí con necesidad de ser libres del pecado, lo veamos a Él. Por eso Él muere, por eso Él viene, por eso Él muere, por eso Él resucita y por eso está a la diestra del Padre, orando por nosotros, para que nosotros podamos venir a los pies de Él. Por eso la iglesia se parece a Jesús. Ora por aquellos que no han venido a los pies de Cristo. Oramos. ¿Cuántas personas por poco, por muy cerca, algunos dicen por casualidad, no perdió la vida? No fue una casualidad. Dios lo guardó. Por muy malo que alguien sea, por muy lejos de Dios, no hay una casualidad, no hay un me escapé de la muerte o wow, estuvo cerca. No, Dios te guardó. Muchos de nosotros tenemos grandes testimonios de cómo Dios nos ha guardado, de cómo Dios nos ha prevalecido hasta el día de hoy. Y no es casualidad. La iglesia es imagen, se parece a Jesucristo y tiene que orar, tiene que interceder. Por eso Jesús le dice a Pedro, yo ya he orado por ti. Yo sé lo que te va a venir, sé lo que estás viviendo, pero también yo he orado por ti. En otras palabras, ya te preparé, ya preparé el camino. Yo sé que esto tiene un inicio y también tendrá un final. Dios ora por ti. Wow, esto es poderoso. Que Dios ora por mí. Usted podrá descuidarse un día, se podrá descuidar 2 días, pero Dios no se descuida. Dice que, bendito sea el nombre del Señor, el Señor es el que guarda la ciudad. Si el Señor, dice el salmista, no guardare la ciudad, en vano velan los de la guardia. Si el Señor de la ciudad no guardare la ciudad, en vano serían los seguridad de la puerta. Pero el Señor es el que guarda tu casa, guarda tu familia. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Yo sé que hay padres preocupados, hay familias preocupadas en este tiempo. Y la preocupación de un padre es normal porque todos amamos a nuestros hijos y queremos guardarlos, protegerlos, tratar de hacer lo mejor que podamos para que nuestros hijos vivan en un bienestar, no les pase nada, pero alguien más y más poderoso que los padres es el que nos guarda. Él es el que guarda nuestra casa, Él es el que guarda nuestro hogar. Dios le da una palabra, Jesús le da una palabra a Pedro antes que el proceso le viniera. Primero le dice, yo sé lo que va a venir. Segundo le dice, yo ya he orado por ti. Ya he rogado al Padre. Pero le dice, oiga bien lo que le dice, le ha rogado para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que la humanidad necesita? En estos tiempos en los cuales hay tanto materialismo, hay cuánto ego, cuánta gente se aleja de Dios, se aleja de la presencia de Dios, se aleja de la palabra de Dios y quiere creer, como dice la Biblia, en sus propios pensamientos. Quieren creer en cualquier libro que hoy en día se abra. Hay cuántas religiones hay en el mundo entero para elegir creer lo que uno quiera. Se han alejado, pero Jesús le dice algo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, para que la fe no te falte. Amado hermano que estás en esta hora, yo no sé si usted está entendiendo, porque Dios lo dice, no, aparte de que lo sé, he orado por ti, pero la oración tiene que ver con ayudarte a que tu fe no te falte, porque nos podrán faltar muchas cosas,
Pero si la fe nos falta, lo hemos perdido todo. Lo hemos perdido todo. Y la Biblia dice que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. La Biblia nos enseña a nosotros que aquellos grandes héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, que pudieron tener testimonio, pudieron dar testimonio a los demás de que Dios era real por su fe. Dice la Biblia que por la fe Abraham escuchó la voz de un Dios que no era el mismo Dios de sus padres. Le creyó y ese Dios lo llamó y lo hizo sacar de la tierra de su parentela, dice la Biblia, a una tierra que fluye leche y miel. Por fe, un personaje llamado Noé construye un arca para que sea el instrumento que Dios iba a usar de salvación en aquel tiempo. Por la fe lo hace esto. ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza, aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Dios ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte en este tiempo. ¿Qué tú necesitas en este tiempo? Es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Cuando vemos la televisión, cuando vemos las noticias, cuando vemos las malas noticias y vemos todas las cosas que se está diciendo, primero se decía que el virus no era tan maligno, después que sí, después que es muy contagioso y ahora es que es extremadamente contagioso y cada vez se sigue descubriendo más cosas que pone a la gente en qué pensar y muchas personas están asustadas. Muchas personas están atemorizadas en este momento. Es más, he visto pastores que han estado predicando acerca del temor porque muchas personas están en temor y están en miedo. Y otros no solamente en el temor y miedo de la enfermedad, sino también está empezando, ¿qué va a pasar mañana? Después, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la familia? Algunos están confiando en su país le va a dar ciertas ayudas, alguien ayuda financieramente o con comida, las personas se están volviendo solidarias y alguno está ayudando a alguien y la iglesia está ayudando al otro y la gente pues se asiente un poco más tranquilo. Pero hay gente que está asustada porque se da cuenta de que momentos difíciles estamos viviendo y momentos difíciles están por venir. Pero miren lo que pasa con Pedro. La Biblia dice que sí, Pedro fue zarandeado y Pedro falla en aquel lugar y no le fue leal a Jesús. La Biblia se cumple y dice que Pedro niega a Jesús. Pero Pedro caído, Pedro que tal vez se sentía culpable, se sentía que ya no podía más, sabía que le había fallado a su maestro, estaba tirado, estaba detenido, estaba desesperado, pero toma la decisión de creer en Dios, de volver a creer en Dios, no importando lo que había hecho, lo que había pasado, lo que había hecho atrás, no importando que como decimos algunos, había cometido un error, no importando que tal vez la fe en aquel momento le faltó, no tuvo fe para decir yo también soy de Cristo, sino que negó a Jesús y falló. Falla Pedro y se queda solo, pero Dios le había dado una palabra y Dios le había dicho, después que te pase todo esto, tú vas a confirmar. Tú eres el hombre que yo voy a usar. En medio de tu dolor, de tu fallo, en medio de tu miedo, yo te voy a levantar a ti y te voy a usar. Oiga bien, porque lo que aquí Jesús está diciendo es que Él va a animar a otros. Él les va a dar una palabra a otros para que los otros se animen. O sea, los otros se animaron por la fe de aquel que viendo que aunque le había fallado a Dios, pudo levantarse. Y eso hace la fe en nosotros. Unas personas piensan que tener fe es simplemente exponerse. Bueno,
Hubo alguien ahí en los comentarios que me ponen que mucha gente me ama bastante, pero hay gente que veo yo que uno no le ama y ponen cosas raras. O sea, pero esto siempre lo vamos a ver. Alguien me pone ahí que si tuviéramos fe, estuviéramos imponiendo las manos afuera. Bueno, esto no es una cuestión de fe, esto es cuestión de sabiduría. Si se te presenta una circunstancia en la cual no tienes otra opción, obviamente tú tienes que creer en Dios. Pero nosotros debemos de ser sabios, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual tal vez nos pueden contaminar a nosotros, pero nosotros podríamos contaminar a alguien que pueda ser más vulnerable. O sea, esto tiene que ver con sabiduría. Entonces la gente piensa que tener fe es como ir a ponerme delante de alguien para que me dispare. No, la fe es más grande que esto. La fe te puede levantar, aún tú habiéndole fallado a Dios. La fe te levanta. Esa fe es la que levanta la cabeza de aquella persona que ha sido humillada, que ha sido ultrajada, que tal vez nadie da $1 por él, pero la fe que tiene en Dios lo hace volver a levantar su cabeza. Y yo creo en el nombre de Jesús y usted va a entender lo que Dios quiere hablar con usted. Si algo se necesita ahora es fe. Si gente igual necesitamos hoy es gente que le cree a Dios, porque Dios está preparando gente alrededor tuyo que ha perdido la fe. Ya perdió la fe, ya perdió la batalla en su mente, pero Dios en esta noche te dice, yo sé por lo que tú estás pasando, yo ya lo sabía, ya sabía que ibas a pasar esto, pero Dios te dice, yo también ya había orado por ti, y la oración que Él hizo, oiga bien, para que usted entienda ahora cómo vamos a salir de esa situación, la oración de Jesús a Pedro era que la fe no le hiciera falta, la fe no le hiciera falta. ¿Qué fue lo que sacó a José de aquella cisterna, de aquel pozo? ¿Qué fue lo que sacó a José de aquel lugar? Fue la fe en un Dios que todo lo puede. ¿Qué fue lo que hizo que Isaac regresara con Abraham? Abraham creía que aunque Isaac muriera, Dios tenía el poder de resucitarlo. ¿Qué es, bendito sea el nombre de Dios, la fe del apóstol Pablo? ¿Qué es esa fe que tenía el apóstol Pablo? Que aún con amenazas de muerte, él seguía caminando. Él seguía caminando. Un misionero más llegaba a una ciudad y el mundo, el pueblo le decía, este es el que trastorna toda Grecia. Este es el que trastorna toda Grecia. Imagínense, todo un pueblo gritándole. Pablo tal vez con miedo de morir, pero con una fe en Dios. Yo quiero hablarle a alguien en esta noche. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, te vas a levantar, vas a pasar por esto, pero yo he orado para que tu fe no falte, porque hay algo que está escaseando en este momento y es la fe en Dios, y Dios quiere levantar a gente como Pedro, que tal vez no es perfecta, se equivoca demasiado, habla demasiado, promete demasiado, pero aún en medio de su error, de su pecado, él decide creer y levantarse. Y al tú levantarse, creyendo a Dios, vas a poder levantar a otros. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Que en este tiempo que estamos viviendo no haya palabra negativa en tu boca. No haya una palabra de que no va a haber nada en tu casa. Declara en el nombre de Jesús. Tú le crees a Dios y tú le vas a dar ánimo a otro. Porque lo que en este tiempo necesitamos, iglesia, es tener fe, es creerle a Dios, es confiar en Dios. Estamos viviendo en tiempos proféticos, es verdad. Hay gente que le ha fallado a Dios, es verdad. Hay una humanidad que se ha alejado de Dios, es verdad. Nosotros también estuvimos así. Nosotros también le fallamos. Pero pocos son aquellos que dicen, yo me vuelvo a levantar y vuelvo a creer. Tal vez hay un familiar tuyo enfermo y ya tú estás diciendo tal vez, bueno, vamos a ver qué pasa. No dejes de orar hasta que Dios no dé la última palabra
palabra, porque Dios es el que da la última palabra. No dejes de creer, no dejes de confiar, no dejes de orar. Por eso Dios te está levantando a ti, por eso Dios te está usando a ti, iglesia. Aunque la verdad a veces es dura, y como he visto que hay mucha gente que le molesta escuchar la verdad, es lamentable, iglesia. Vamos a pasar momentos difíciles y vamos a sufrir. No vamos a estar tal vez en el lugar de la fama de este mundo, y hay gente que nos va a odiar, pero nunca podemos perder nuestra fe. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Las palabras que Dios ha dicho de tu vida, de tu casa, se van a cumplir. Y este es el tiempo que las mujeres de fe se levanten. Este es el tiempo que los hombres de fe se levanten. La fe no es de gritarle a todo el mundo: mira, yo tengo fe, por eso me expongo. No es. La fe no es ir a un lugar donde hay una infección de enfermedad, a menos que fuera el mismo Dios que te mandara. Pero Dios te ha dado sabiduría. Gente que dice: yo tengo fe, pues voy a ir a aquel lugar. Hay otros que nos critican y nos dicen, porque lamentablemente el mensaje hace efecto en algunas personas que se alejan de Dios diferente, y nos dicen: bueno, pastor, si usted tiene fe, ¿por qué no va y le pone la mano a aquellos enfermos en el tal hospital? Bueno, número uno, porque nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales, y en los mismos hospitales no nos dejan entrar, no simplemente porque seamos pastores, sino porque podríamos también llevar infección y ellos nos podrían dar a nosotros. La gente se equivoca con lo que es tener fe. Otro me preguntará: pastor, si usted está hablando de la fe, pues ore en este momento por un familiar mío y que se sane. Yo le creo a Dios y moriré creyéndole a Dios, pero el que hace los milagros no soy yo. Por eso cuando alguien se sana, gloria a Dios por aquellos que le dan la gloria a Dios, porque es Dios el que sana. Cuando Dios sana, cuando alguien se sana, la gloria es de Dios. Y si la gloria es de Dios, cuando alguien no se sana, que es lamentable, el descrédito no es mío. La gloria no es mía, ni el descrédito tampoco. Pero yo debo de creerle a Dios. Una fe ciega, una fe loca, una fe violenta, una fe con obras, una fe en la cual pueda ayudar a otros a que no se rindan, a que sigan hacia adelante. Yo sé, iglesia, que muchas personas están confundidas. Hay gente que dice: yo tengo fe, por eso hago esto, me expongo y hago esto. Pero esto no es simplemente tener fe. No es simplemente tener fe para exponerse. Imagínate que alguien más se enferme por la fe que tú tienes. Y tú tienes una fe y tal vez tú te sanas y la otra persona no se sanó por la fe tuya. No, esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de una fe que soporta, una fe que resiste, una fe que aguanta. Por ser cristianos, no es que no vayamos a pasar por el fuego. Que podríamos decir entonces que hay gente que no tiene fe, por eso está sufriendo. Dios nos libre de decir eso. Dios nos libre de decir eso. Dios nos libre de hablar palabra que no venga de parte de Él. No, hay cosas que están fuera de la voluntad nuestra y solo están en la soberana voluntad de Dios. Hoy Dios está hablando acerca de una fe que soporta, que resiste, que anima, que da palabra, que da ánimo a otros,
que no se rinde, que el último aliento de vida que pueda tener le va a dar ánimo a los demás. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Después de haber fallado, después de haber cometido un error, tuvo esa fe, ese valor de volverse a levantar y de buscar a sus hermanos y de decirle, vamos a levantarnos, vamos a seguir a Jesús. Él fue uno de los primeros que empezó a animar a los demás para que volvieran y siguieran a Jesucristo. Hoy, en este día, yo espero de que usted pueda escuchar la voz de Dios y que usted pueda entender que lo que la iglesia necesita es tener fe. Es tener fe. Tal vez hay muchas cosas que no tenemos en este momento. Tal vez hay muchas cosas que podemos estar viviendo en necesidad. Pero aquel que le cree a Dios, dice la palabra de Dios, no quedará avergonzado. Aquel que le cree a Dios no quedará avergonzado. Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha visto que le has creído. Dios ha visto que le has confiado. Tal vez estás un poco asustado. Le hablo a aquellos que tal vez han cometido un error como Pedro. Tal vez dejaste de creer por unos minutos como le pasó a Pedro y negó al maestro. Y no es para que copiemos lo que hizo Pedro, de negar al maestro, pero sí para que copiemos que después Pedro se arrepintió y se levantó. Tal vez no somos aquellos que tenemos una super fe, que lamentablemente no estamos entendiendo. Hay que tener sabiduría también. Tal vez somos como Pedro. Tal vez eres un cristiano como Pedro, que tienes muy altas. Pedro le dice a Jesús, daré mi vida por ti, mi general. Daré mi vida por ti, maestro. Pero en el momento de la prueba, hemos dudado. Hemos dejado de confiar. Pero qué bueno es Jesús, que oró por ti, que sabía que ibas a pasar por un momento difícil. Pero también Jesús sabía que te ibas a levantar. Y oiga bien lo que le quiero decir en esta noche, porque tú te vas a levantar. Pero el levantamiento que Dios te va a dar va a ser para bendición de muchos. Hay gente que ha tenido mucho miedo, mucha pena, mucha vergüenza, una autoestima baja. Se ha cohibido, se ha quedado atrás a veces. No ha visto la mano de Dios en su vida por el miedo, por el temor. Pero Dios te está pasando en este momento por un proceso porque te va a levantar. Y no solamente te va a levantar para que la gente vea, sino que te va a levantar porque hay gente que te necesita. Santo, siento la presencia de Dios en esta hora. Oye bien, quiero finalizar y concluir con esta palabra para alguien, una palabra profética. Porque hay gente, Sarama, Shandarama, Kimalaya, Soja. Hay gente que está esperando tu levantamiento. Hay gente que está esperando, que ha visto tu sacudimiento, que ha visto tu necesidad, ha visto tu pobreza, ha visto por dónde has pasado y está esperando tu levantamiento. Tal vez ellos no saben tu nombre, pero tú sabes que Dios está tratando contigo, porque le serás de bendición a muchos. Israel no sabía que aquella nación pequeña que llegó a Egipto con mucha ilusión, libro de Éxodo, el libro de Génesis, hay una nación llamada Israel que llega a Egipto con mucha ilusión, con muchos sueños, después de llegar y ser familiares del gobernador de Egipto llamado José, llegan a ser esclavos. ¿Podrá creer eso? Esclavos de Egipto. Y en el libro de Éxodo dice que el pueblo de Israel no aguantaba el yugo de Egipto y clamaba a Dios que salieran de aquel lugar. Y Dios, dice la palabra, que levantó un hombre llamado Moisés. Levantó un hombre llamado Moisés.
un hombre que fue asesino. Por eso no importa cuál ha sido tu pecado, predicamos que el pecado te aleja de Dios, pero predicamos también que cualquier pecado Jesús lo puede perdonar. Y aquel hombre llamado Moisés conoce a Dios, en el desierto conoce a Dios, y Dios lo levantó y lo usó para sacar un pueblo de Egipto y traerlo a una tierra prometida. Y ese pueblo de Israel que es traído a esa tierra prometida, la Biblia dice que Dios les dijo: te bendeciré y serás de bendición a muchas naciones. La Biblia dice en el libro de Pedro que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y nos ha llamado Dios para que anunciemos las virtudes del Dios que nos ha llamado. Nos ha llamado para bendecir. Por eso es que lo que necesitamos en este momento es fe. Fe para bendecir a otros, fe para darle ánimo a nuestra familia. Padre de hogar, dale ánimo a tu familia, dale fe a tu familia, dale palabra a tu familia, porque lo que tú necesitas en este momento es fe. Tal vez tú dices: pastor, lo que yo necesito son finanzas. Despreocúpate de todos los problemas. Créele a Dios en este momento. Créele a Dios, porque Dios te va a usar. Dios, oh, gloria sea el nombre de Dios. Hay un joven que me está viendo, bendito Dios, que siente que no vale nada. Siente que no va para ningún lugar. Sientes que como la gente se ha burlado de ti, la gente ha hablado mal de ti. ¿Crees que Dios no va a hacer nada en tu vida o que no vales nada? A ti te digo en este momento, porque te hablo de parte del Espíritu, porque sé que hay algo fuerte de parte de Dios en este momento que está llegando hasta tu casa. Dios te va a usar, Dios te va a usar, Dios te va a levantar de una manera sobrenatural. Me acuerdo que estaba en el desierto cruzando Estados Unidos y sin agua siquiera, sin nada, con mis zapatos rotos y nada más creyendo de que había un Dios que podía cuidarme de la muerte y me podría ayudar a llegar a este país, el cual Dios ha usado para bendecirme. Pero en los momentos más difíciles de nuestra vida ha estado Dios y ha bendecido mi vida. Y hay gente escuchándome en esta noche que siente que no vale nada, que siente que este proceso va a terminar con tu vida. Todavía no, todavía no. Si te queda una gotita de fe, todavía se pueden hacer grandes cosas. Todavía Dios te va a usar. Hay un joven, hay una mujer en esta noche. Levanta tus manos porque Dios las unge en esta noche. Serás usada poderosamente. Samarabashandarahamasaya. Irramakatarabasandalama. Hay gente que dice: pastor, empecé a ver este video y no entendí nada de lo que dijo, pero estoy sintiendo algo sobrenatural. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de salir corriendo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama el Espíritu de Dios. No es el grito mío, no son las lenguas mías. Es que Dios está señalando a alguien y está levantando a alguien, porque hay un pueblo que te espera. Dios está ungiendo personas, porque así como Pedro, Dios lo levanta después de fallar, después de pecar, después de sentirse sucio. Dios lo levanta, pero no lo levanta por casualidad. No te ha dejado Dios. Todavía no te ha abandonado y te ha dejado una gotita de fe, no por casualidad. Es porque Dios todavía te va a usar en tu iglesia. Samahai Sarahamanda Irramakamasaya. Ay, Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba y te adora.
Dios te dice en esta noche, no es casualidad que todavía tengas ánimo de cantar, de adorar, de alabar, de glorificar el nombre de Dios. Es que hay un pueblo que te espera. Hay gente que sus oídos Dios los tiene preparados para oír tu mensaje, para oír tu mejor mensaje. Como Pedro recibe uno de los mejores mensajes que Dios le da. Es en el momento en el cual él se siente que necesita perdón, que necesita ser limpio, que necesita volver, que necesita fuerzas, que le ha fallado a Dios. Es en ese momento donde Pedro recibe uno de sus mejores mensajes. Va a hablar con gente desanimada, pero el mensaje de Pedro es un mensaje que transformó vidas, transformó almas. El diablo quiere cerrarte la boca, quiere que cierres tu boca, quiere que tires la toalla, quiere que dejes colgados los guantes y que no des uno de los últimos mensajes que Dios le va a dar a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Hay unción y gloria. Aleluya, aleluya. Presencia de Dios en esta noche. Alábalo en esta noche, bendícelo en esta noche. Dale gracias al Señor, porque Dios se prepara para dar uno de sus últimos mensajes a tu casa, a tu familia, a tu iglesia. El Espíritu de Dios está ministrando nuestras vidas de una manera especial en esta noche. Quiero orar por ti, quiero orar por ti, quiero orar por ti, quiero orar por aquellos. Quiero orar por aquellos que sienten que le han fallado a Dios. Quiero orar por aquellos que reconocen que como Pedro dudaron, pero que en esta noche se levantan. Que en esta noche han entendido que no hay casualidad en que Dios todavía te tenga de pie. No hay ninguna casualidad. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Los mejores mensajes estás a punto de predicarlos. Los mejores mensajes estás a punto de escribirlos. Oh, aleluya, la visión que estabas esperando, estás a punto de recibirla. Porque en el momento más difícil, como Pedro, tal vez no eres aquel que dice, yo nunca le fallo a Dios. Tal vez eres aquel como Pedro, que dijiste que nunca le ibas a fallar a Dios, pero le fallaste. Pero Pedro tuvo la fe y el coraje para levantarse y sacudirse. Después de ser sacudido por el mismo infierno, después de ser atemorizado y tal vez sentir que para él no iba a haber salvación, Pedro creyó en un Dios que perdona. Ese es el Dios que espero que las personas que vean este mensaje y vean los mensajes que transmito puedan entender y conocer. Es un Dios justo, un Dios que va a derramar las copas de su ira, de juicio, de su ira y de su furor. Pero como es un Dios justo, es un Dios de amor, que si le pedimos perdón como Pedro, imagínate a Pedro, después de ser un predicador que echaba fuera demonios, estaba arrinconado en un lugar solo, sintiéndose culpable. Ese Pedro conoció a este Dios que tiene la característica de también perdonar, que es grande en misericordia, que si nos humillamos, que si pedimos perdón, Él vuelve a levantar nuestra cabeza. Tal vez le fallaste como Pedro. Tal vez te pareces mucho a Pedro. Tal vez has cometido pecados y errores los cuales te hacen sentir mal. Pero Dios
no se ha olvidado de ti y sabía que ibas a pasar por esto. Y también te ha guardado de la muerte. Y también oró para que tuvieras fe en este momento y te levantaras. Hay gente en esta noche que va a empezar a entender cuál es su llamado, que vas a empezar a recibir visión y vas a empezar a unirte a tu congregación, a tu iglesia y a ser de bendición a otros. La envidia quedó atrás, los chismes quedan atrás, la desunión queda atrás. Lo pasajero, lo terrenal lo dejamos atrás. Vamos a poner la mirada en el cielo y vamos a trabajar para el reino de Dios y vamos a usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Vamos, levántate en esta noche. Levántate en esta noche. Levanta tus manos en este momento. Quiero orar por ti, pastor, que tal vez nos miras en otro país. Los hermanos de Panamá, los hermanos de Nicaragua que están en sintonía y estás pasando un momento difícil. Pastor, iglesia, hermano, oh aleluya, Jesús dijo en su palabra, no temáis, manada pequeña. Oh Saramasaya, oh Ramakandaramasoja. Jesús dijo, no temáis, manada pequeña. No tenemos los millones que otros tienen para tener el mejor cuidado médico tal vez. No temáis, manada pequeña, porque tenés el doctor de doctores, el sanador, el Dios todopoderoso, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Desciende en este momento, desciende en este momento. Padre, mira las peticiones que tus hijos están enviando en este momento. Padre, mira las peticiones, aquellos que nos bendicen, Señor, y también aquellos que nos maldicen, Dios, y hablan mal de nosotros, de los pastores, de la iglesia. Padre, no saben lo que hacen. Y Señor, bendecimos a todos por igual. Bendecimos, Dios amado, a aquellos que en esta noche están en sintonía. Te pido, Padre, que la fe de cada uno no les falte y que se levanten y crean que van a ser usados por ti. Oh, siento la gloria de Dios. Tengo una palabra profética para alguien. Se levantan una generación de Pedros, una generación que tendrá una unción que levantará a otros. La unción, santo Dios. Bendito Dios, la unción que Dios te está dando no solamente te va a levantar a ti, va a levantar a otros, va a levantar una iglesia poderosa, va a levantar una generación poderosa. Jesús le dice a Pedro, te vas a levantar después y la unción que vas a tener cuando te levantas va a levantar a otros, va a hacer que tus hermanos se afirmen. Dios le dio una unción a Pedro que animó su corazón, le dio de beber de su espíritu, le dio, aleluya, de su poder y lo levantó. Y levantó a Pedro y Pedro fue de bendición a otros. ¿Qué necesitamos ahora? Fe. Y la fe levantará a otros. Espíritu Santo, aquí hay una generación que se levanta, como los Pedros de este tiempo, que tal vez en este momento no tienen nada, pero van a creerte a ti, Señor, que van a ver tu mano de poder en los próximos días, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, los mejores mensajes están por escribirse, los mejores mensajes están por manifestarse. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a esta iglesia. Pon tus peticiones, envíanos tus peticiones. Vamos a orar por ti, vamos a orar por tu familia. Y también no dejes de orar por nosotros. Estamos creyendo que Dios tiene el control y que Dios está haciendo cosas grandes y cosas poderosas. Estamos creyendo que Dios obrará de una manera sobrenatural. Estamos creyendo que la mano de Dios no te ha dejado.
ni te va a soltar jamás. Así que en este momento vamos a despedir esta transmisión, pero vamos a seguir creyendo. Y vamos a, si en este momento es una noche que estás viendo este video, descansa creyendo en Dios y levántate mañana creyendo en Dios, teniendo sabiduría obviamente, pero con una fe que resiste, con una fe que soporta, con una fe que va a aguantar lo que venga, y va a ver la mano de Dios y vas a ser de bendición a otros. Prepárate para ser de bendición a otros en estos próximos días. Dios te va a usar hasta en el teléfono para bendecir a otros. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. No dejes de orar por el Ministerio Centro Cristiano Berseba. Ayúdanos dándole like a esta página y ayúdanos a compartir este mensaje para poder llegar a otras personas y así otras personas poder también recibir esta palabra que hemos predicado. Dale like a la página del Pastor Cristian Ortega. Búscanos en YouTube, también tenemos unos mensajes en nuestra página o nuestro canal Pastor Cristian Ortega. Y de esa manera pues queremos poder llegar a otras personas y serle de bendición a otras personas. Así que espero en el Señor que Dios te haya bendecido y estés creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima transmisión, el domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas bendiciones.